sagua, ari segi dabilkatua, etxe ontako limosnarekin ez dugu beteko. Bueno, a ver, azkena izango bihar dela. Hay un refrán africano que dice que hasta que los leones no tengan historiadores, la historia de las cacerías glorificarán a los cazadores. Es un poco la historia que a nosotros nos ha tocado vivir. Ellos lo plantean como la metáfora del colonialismo y en realidad nosotros estamos en una situación también de desconocimiento total de lo que ha sido nuestra historia. Una historia que yo la vengo trabajando desde el surco de Babel, con una geografía propia del euskera, y otra serie de libros, Orígenes del lenguaje oral y del euskera, y en este momento pues los dos últimos que he escrito son estos dos, que se consideran Vasconia emergente entre la cristiandad y el Islam. La portada de ambos son la misma, pero la diferencia es que uno es libro primero y plantea la segunda oleada de las invasiones arias, después de la primera invasión que considero que se desarrolló en Europa con los imperios, primero con los griegos y después con los romanos. Y en este primer libro, en este tomo, hay lo que comprende lo siguiente: un prólogo de Xavier Rentería, que considera un poco la trayectoria de lo que yo he venido escribiendo, y luego tiene dos capítulos. En el primero, que hablo de los nuevos invasores, está en plantear la hegemonía de los arios bárbaros que se movieron por Europa desplazando a los griegos y a los romanos, principalmente a los romanos, con lo que supone la invasión en un momento determinado del siglo V, con el salto del Rin y la entrada directamente contra a ocupar todo lo que había sido el Imperio Romano. Hay una exaltación del vínculo guerrero donde se plantea directamente lo que fueron los godos de la españolidad histórica que nos han querido vender, planteando precisamente en los movimientos que recoge María Guimbetos con el aspecto de entrada primero en Europa, se sitúan en la zona al norte del Rin hasta lo que es la Escandinavia. Luego los movimientos que hacen precisamente los godos, ostrogodos y visigodos, en una invasión que van poco a poco desplazando a los romanos hasta llegar a la división del Imperio Romano en el Imperio de Oriente y el de Occidente. La ocupación de los godos y ostrogodos es un poco el desarrollo de la familia mayor de todos estos germanos, que tenían unos 100.000 personas, de las que la mayoría, el 50%, eran guerreros. La exaltación de este vínculo guerrero viene orientada por la situación que se plantea en la ocupación que pretenden primero en lo que es al norte de los Pirineos, y cuando allí se encuentran con otros bárbaros que son los francos, entonces desalojan completamente el Hexágono y se desplazan y extienden por todo lo que es la península ibérica. No es una ocupación directa, no es una situación en la que se puede decir que es constante, porque habían pasado también otros pueblos como eran los suevos, alanos y vándalos, y todo ello plantea directamente una hegemonía de los visigodos, que establecen claramente una lucha constante contra lo que eran los vascones.
todos sus reyes tienen a gloria decir en sus crónicas de fin de reinado que se sitúan en lo que es que domino el dominus vascones. Es el tema reiterativo que se viene a decir que en ningún momento dominaron a los vascones, porque la situación suya estaba precisamente en que un rey tras otro pretendían hacer esta situación. Dentro de los historiadores que tuvieron los godos, los visigodos, hay un historiador que es Isidoro, que es un historiador erudito de la Alta Edad Media, que plantea, ya hemos visto en algunas cuestiones que se han presentado por aquí, como lo más erudito y sobre todo la etimología, donde habla de bacones, racones, una serie de situaciones en las que toda esa erudición que tenía él de los libros pues le sirve de bien poco, porque no sabe más que situar que los bacones son unos pobladores que viven en el Pirineo, en una ciudad que se llama Baconia. Es un tema que se recoge con la lingüística muy claramente, por lo que supone el hecho de decir vascones, pero no vamos a entrar en estos temas porque para eso está el libro, para seguirlo. La penetración de los francos merovingios en la parte norte del hexágono es algo en el que las ciudades que habían tenido los romanos no habían ocupado directamente todo lo que es el terreno del hexágono, lo mismo que tampoco en la península, porque había una ruralidad que envolvía las ciudades. Y el dominio de los francos como de los godos en su primer momento, pues eran dominar la ciudad, la que estaba amurallada, donde la iglesia además con el templo les protegía y ordenaba directamente todo ese mundo cultural que se estaba intentando sostener de lo que era la ruina ya del Imperio Romano. Isidoro como tal es una anacronía hablar de Isidoro de Sevilla, porque Sevilla es una palabra que llega con los árabes y en todo caso habría que decir Isidoro de Hispalis. Otra cosa es si alguien le quiere reivindicar como de Cartagena, porque era de los bizantinos con las creencias católicas y cristianas. Esta penetración de los francos merovingios intentan en un primer momento, como digo, dominar a través de las ciudades una serie de situaciones de la población que está en sus entornos. El hexágono estaba desde lo que eran los Pirineos hasta el río Loira ocupado por una población de origen vascón que los historiadores franceses como Jules Michelet pues plantean directamente que eran siempre ellos los vascos los que defendían el territorio y donde se creó la primera situación de lo que era el ducado de Aquitania, de Vasconia, porque va introduciéndose directamente en una realidad inexpugnable de Vasconia frente a los merovingios, con unas situaciones que en tiempo de Dagoberto pues llega a establecer 10 columnas que atacan directamente todo lo que era la Vasconia del norte como la del sur. Desde del Loira para abajo todo era gente vascona. Y la lucha que se plantea directamente por defender estos territorios van orientando a que en un momento determinado exista una conciencia política de estos vascones que con el incremento de lo que había sido la propia Vagaudia sostienen el derecho pirenaico que se extiende a todo lo que es el norte y el sur del Pirineo. En el capítulo segundo, el cauce de la historia,
este corpus político de Baskonia se consolida directamente pues con gentes como Lope, que es Ochoa. Hay otra serie de personajes que en un momento determinado se plantean directamente pues unos obispos que son anatema para los reyes francos, que los sacan de sus ciudades y se establecen con toda claridad por su apoyo a la gente vascona de su entorno. La Euskal Herria invisible de muchas de las crónicas se afirma en la historia precisamente en esta consolidación que viene haciéndose con los propios vascones, dentro de lo que es una cultura del ausolán, una cultura de haber recibido a todos los que en un momento determinado Idacio lo plantea como el hecho de que se refugiaban con él los que habían sido perseguidos por Roma, por el autoritarismo en el que se estaba convirtiendo el Imperio Romano, y que a pesar de la lengua que no dominaban y de que las costumbres eran más bárbaras que en Roma, pues aceptaron vivir con los vascones. Esta Baskonia independiente tiene un personaje que es fundamentalmente el que domina todo el territorio del hexágono y la parte sur de los Pirineos, que es en las crónicas de los historiadores Odón. Yo he considerado que estudiando lo que es la onomástica en euskera, Odón no existe en latín. Es un personaje que los cronistas, como no saben darle a Odoch una pronunciación, pues lo recogen como pueden. La situación de este rey es enfrentarse directamente a todo lo que era el imperio, bueno, la penetración de los reyes de Austrasia y Ostrasia de los francos contra los merovingios, y les saca fuera del Loira. Es una situación que mientras él está en la línea de defensa de lo que era el Estado, el corpus político de Baskonia, se enfrenta directamente a la invasión de los musulmanes que llegan hasta Tolosa, y en Tolosa son derrotados totalmente las fuerzas musulmanas, se tienen que retirar otra vez a la Septimania, a la zona del norte de la actual Cataluña, y se plantean en otro momento directo también en cuanto a defensa de lo que es algo que la historia no lo ha sabido recoger más que glorificándole. Por lo de los leones está bien entendido que Carlos Martel fue el vencedor, el que evitó que los musulmanes se extendiesen por Europa. En realidad fue la propia asistencia de Odón el que supo en un momento determinado, cuando llevaban 7 días peleando cerca de Tours, le llegó él con un refuerzo después de haber perdido en Burdingala, después de haber tenido una serie de derrotas frente a los musulmanes, un enfrentamiento que obligó a que todos los musulmanes se marchasen a la noche, después de una casi derrota total, cuando murió Aderramán, el general que llevaban ellos, y fue el momento en el que el rey franco quiso obligarle a Odón a que le siguiese para dominar lo que era la Septimania. Y Odón, con todas sus fuerzas, pues en base al derecho pirenaico, lo que hizo fue negarse totalmente a todo ello. En el segundo libro, que lleva una referencia de la identidad fronteriza de Baskonia, esta Baskonia emergente lleva también la continuación de los nuevos invasores. Hay un estudio de lo que es esa penetración, primero la Revolución de Oriente y el origen de los Omeya, después están los nuevos avances
de esas fronteras del avance musulmán, donde Odón pues es el artífice, pero que la historia no lo ha reconocido, de la defensa de la penetración de los musulmanes y el desarrollo de ese tiempo que hasta que no muere Odón, Carlos Martel no se atreve a volver otra vez a invadir el territorio al sur de Loira. Es una historia que está documentada con una serie de historiadores franceses que han sido los que han tratado de una manera pues respetuosa a los vascones que dominaban todo aquel territorio. Hay una serie de mapas con el ánimo de que se entiendan lo que son los movimientos y está precisamente en ese avance de las fronteras musulmanas que llegan hacia Occidente, pues como una parte del ímpetu que tuvo el imperio musulmán en un momento determinado, después de haber conquistado Persia, de haber extendido por la parte norte en el Pakistán, por haber planteado una serie de cuestiones en las mismas narices de Bizancio, con toda una serie de cuestiones que pienso que están suficientemente documentadas y argumentadas. En este capítulo también se estudia lo que es la tierra de origen de los Banu Qasi, donde historiadores del siglo X se están planteando que eran de raza goda, y es mentira. O sea, es el planteamiento que yo hago es claramente de que los Banu Qasi son una familia de romanos que tenían sus territorios asentados en lo que es la cuenca del Ebro, que yo lo considero que es el río Ibaibera. Como tal, da lugar, según Plinio, a que ese nombre es lo que considera la geografía de Iberia, y dice que el nombre de Iberia viene dado por el río. Y en la desembocadura del Ebro, en la zona de lo que es el delta del Ebro, allí ha existido una ciudad que se llamaba Ibera, pero con consideración al río. Y esto está desaparecida, no existen más que las referencias bibliográficas y sin más identidad, que no han podido hacer, pues porque las inundaciones posiblemente han hundido completamente toda aquella situación. Y es una Ibera que se plantea con H, es una Iberia que hace mención a lo que era la salida de las ciudades en el Levante, y donde durante mucho tiempo han estado activos toda la zona de lo que era la afluencia del euskera. Sí, ya acabo ya. En el capítulo tercero, la identidad fronteriza de Baskonia, se presenta lo que es la Baskonia ante el giro de la historia, que es precisamente esta situación entre los francos por el norte y los musulmanes por el sur, con una resistencia evidente de lo que es el corpus político de Baskonia. Hay una versión indígena de estudio de onomástica vascona en base a lo que son esa primera interpretación que hago yo de Odón, Eudón, porque además hay una serie de variantes y otra serie de consideraciones respecto a lo que es el constante abuso de los escribanos que al no entender euskera pues maltratan directamente todo lo que podía ser ese origen. En esta base del lenguaje oral se plantea claramente toda una trayectoria del proceso que supone el haber entrado los musulmanes, y hay una consideración a los temas de
de un Euskara, que fue el primero que se llevó uno de los generales musulmanes cuando el emperador les llamó a pasar hacia Damasco y a dar cuentas de lo que habían hecho, y se llevó a un montón de jóvenes, y entre esos llevó a los vascones, a los que eran los Banukasi, y por otra parte se llevó también a Euskara, que estaban más al norte y que le llaman los francos, pero no eran francos porque eran gentes del sur, de la parte meridional de los Pirineos. La Vasconia que luego se plantea frente al avance carolingio es la resistencia que en un momento determinado el avance carolingio se plantea que en el año 769 había conseguido dominar hasta el Garona y en ese momento es cuando la frontera del Loira retrocede claramente ante lo que es la imposición por parte de los francos, de los carolingios, del reino de Vasconia para un hijo que tenía 3 años, al que le viste como vasco para presentarlo a la corte en su momento. Es bastante más denso y desde luego cuando se escribe pues se está pendiente de poder desarrollar algún momento un coloquio. Hay un esquema que en la introducción del segundo libro lo planteo como posible gente interesada en lo que es el tratamiento de la historia y que hasta el momento pues, no he conseguido hacer nada. Lo tengo introducido en Escucha para un tratamiento con más personas, pero tampoco allí parece ser que la gente se pone de acuerdo porque la academia lo que quiere es sacar adelante sus propias propuestas sin más desarrollo que lo que he dicho al principio. La frase de que si hasta que no tengan los leones quienes les escriba la historia, pues la historia seguirá siendo la historia de los cazadores. Los que glorificarán las cacerías serán siempre de los cazadores, glorificadas por los cazadores. Y ahí se acaba.